Conocemos que el contrato de trabajo es el instrumento idóneo por el general por el cual usted entra a la formalización de una relación jurídica laboral o relación jurídica de trabajo, independientemente de cómo usted la quiera denominar. En el dicho documento jurídico se recogen los derechos y obligaciones de ambas partes y constituye el documento en gran sentido probatorio de la existencia de una relación jurídica de trabajo, aunque también usted lo puede formalizar de forma verbal y también a partir de la utilización de la presunción de la relación jurídica laboral usted puede demostrar la existencia de que existe un contrato, una relación de trabajo a partir de que el trabajador está realizando una actividad o prestando un servicio con la aprobación del empleador o de la administración. Sí, el contrato de trabajo, primeramente, tenemos que partir que tuvo su esencia en el contrato civil, lo que posteriormente, con el desarrollo de las fuerzas productivas, al no poder el contrato civil darle respuesta a lo que se estaba suscitando con las relaciones de producción, fue que se despojó de ese civilismo, de ese formalismo del contrato civil hacia una independencia propia, y es por lo cual se regula a partir del Código de Bélgica como una institución independiente con autonomía propia, producto a que contaba con sujetos que tenían categorías diferentes a lo que en el contrato civil se estaba gestionando. Por eso entonces que comienzan a tener un auge y una independencia con respecto al contrato civil. Sin embargo, por muchos autores se plantea que una vez que usted formaliza el contrato de trabajo, usted debe de cumplir cabalmente con lo que está estipulado en ese contrato de trabajo entre las partes a partir del principio rector de conservación del contrato. Es decir, estipulo con usted determinadas cláusulas, determinados deberes, determinados derechos, y hay que cumplirlo durante el transcurso de la actividad o el servicio que yo le voy a prestar. Sin embargo, la vida es más rica y la vida nos ha demostrado que no siempre esa conservación del contrato es tal como usted lo concentra desde el primer momento, puesto que en el transcurso del íter de la relación jurídica o la laboral, la relación de trabajo, aparecen circunstancias o causas o hechos que alteran esa conservación, ante lo cual usted necesita llevar a cabo una modificación con el objetivo de conservar el contrato de trabajo y continuar con los derechos y obligaciones que usted como parte previó desde el inicio. En este sentido, vamos a ver que desde el punto de vista de regulación de los distintos ordenamientos jurídicos, de los distintos instrumentos jurídicos, se considera como modificación del contrato, que es el cambio de algunos de los pactos o estipulaciones del mismo. Cambian algunos elementos del mismo, pero este ni se extingue ni deja de producir sus efectos esenciales entre las partes. Dicho de otra forma, existe una novación del contrato, ya sea objetiva o subjetiva, variando algunos de sus perfiles ordinarios, pero no se constituye por otro nuevo. Es decir, yo te modifico, pero se mantienen vigentes los derechos y obligaciones que pactamos desde el principio. En este sentido, en los ordenamientos jurídicos se recepciona que hay dos tipos de modificación: una modificación objetiva y una modificación subjetiva. Dentro de la modificación objetiva tenemos la modificación por movilidad funcional, la modificación por movilidad geográfica y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En cuanto a la movilidad funcional, partimos que si es dentro del mismo grupo profesional, el empresario no necesita justificación de decirte por qué yo te voy a mover de las funciones que tú tenías. Si es hacia un grupo profesional superior, el trabajador cobrará de acuerdo con el nuevo grupo. Si es hacia un grupo profesional inferior, el trabajador cobrará lo mismo que cobraba en su antiguo grupo y el traslado ha de ser provisional. Es lo que desde el punto de vista de la teoría se establece. Cuando vamos a la praxis jurídica, vemos que es otra realidad, que es otro contexto y que es otra forma la que se utiliza de la movilidad funcional. Con respecto a la movilidad geográfica, se refiere a que usted se ha trasladado a cumplir sus funciones hacia otro lugar. Mantiene el mismo dinero, el mismo salario, lo que está cumpliendo sus funciones en otro lugar. Y con respecto a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, puedes acordarlas por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Aquí entra lo que se conoce como el llamado derecho de innovación o el llamado ius variandi, que es la facultad que tiene el empleador de manera unilateral de modificar tu contrato de trabajo por circunstancias que siempre la ley lo establezca, no afectando las circunstancias sustanciales del contrato de trabajo.
Porque si se modifican las circunstancias sustanciales, las condiciones sustanciales del contrato de trabajo, lo que provoca no es mantener el vigente, sino la extinción de ese y concertar un nuevo contrato. Cuando hablamos de condiciones sustanciales del trabajo, estamos hablando de jornada de trabajo, estamos hablando de salario, que eso implica, cuando usted lo va a modificar, que extinga el contrato existente y concerte uno desde el punto de vista teórico. Ahora, con respecto a la modificación subjetiva, cuando hablamos de la modificación subjetiva, ahí se incluye la llamada subrogación empresarial, que se refiere cuando se cambia la titularidad del empleador. Es decir, hoy está este empleador, mañana ya no está este, está otro, usted mantiene el contrato, porque no se modificó, no cambió el trabajador, sino lo que cambió fue el empleador o el patrón, para hablarlo de una manera. Por eso que se llama subrogación empresarial. Y por tanto se mantiene el mismo contrato de trabajo. Ahora, si lo que cambias es el trabajador, entonces sí se extingue ese contrato y tiene que concertar un nuevo contrato teniendo en cuenta las características del trabajador que entra a esa entidad. Ahora, ¿qué pasa con la contratación de la fuerza de trabajo en Cuba? Vamos a abordar desde un punto de vista histórico. Primeramente, vamos a hablar con respecto a la contratación de trabajo que marca un hito importante, el decreto número 73 del año 1980, que establece el sistema de contratación directa. Antes de 1980, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenía una oficina que usted se acercaba a esa oficina entonces le cogía todos los datos y era quien lo ponía a disposición del empleador. Es decir, usted no se contrataba directamente con las entidades ni con el empleador, sino tenía que presentar primeramente a esa oficina y luego ella era quien lo colocaba en la entidad o con el empleador, que de acuerdo a las necesidades y a la categoría ocupacional que usted tuviera y a su función, entonces era quien lo llamaba a la contratación. Posteriormente vemos que se surge también el decreto ley, se aprueba el decreto ley número 40 del año 1980, que es sobre el sistema de contratación de los servicios entre las empresas cubanas y las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, que también marca otro hito con respecto a la contratación de la fuerza de trabajo. Pero el avance importante o el punto culminante de la década de los 80 fue la aprobación de la ley número 49 de 1984, específicamente el 28 de diciembre, el Código de Trabajo, con el cual se regulan todos los aspectos esenciales contenidos en la relación, en el ámbito del derecho del trabajo, aunque presentó algunas deficiencias en el sentido de que no define totalmente qué es el contrato de trabajo, sino que se regulaba que es el acuerdo voluntario en el cual una parte se compromete a la ejecución de un servicio, a la prestación de un servicio o a la ejecución de una obra de manera general, y la otra obligada a la remuneración, garantizando las condiciones de trabajo, a grosso modo. Con respecto a esta ley 49, es fundamental que regula por vez primera cuáles son las causales de modificación del contrato, que son las que actualmente se transpularon de la ley 49 al actual vigente código, que es la ley 116. Sin embargo, a pesar de regular las causales de modificación, estaban sustentadas nada más hacia el sector estatal y no hacía referencia a qué iba a pasar con las causales de modificación en el sector privado o en el sector informal, aunque teniendo en cuenta en el año en que surgió, se promulgó la ley 49, no se podía hablar de un sector privado, de un sector informal con auge como lo tenemos hoy en nuestra realidad económica. Ahora bien, con respecto al actual Código de Trabajo, la ley 116 del 2014, Código de Trabajo vigente, estipula cuáles son las causales de modificación que nosotros conocemos. Las causales de modificación pueden ser por voluntad coincidente de las partes, por cambio de plaza o de la naturaleza de la actividad, por cláusulas del convenio colectivo de trabajo o por disposición legal. Esas son las cuatro causas que reconoce nuestra ley 116 en cuanto a la modificación del contrato de trabajo. No las clasifica si estamos hablando de modificación objetiva o estamos hablando de modificación subjetiva. Solamente se dedica a regular y establecer que son esas las causales de modificación y que en el caso
de que el trabajador no esté conforme en el artículo 44, 42, segundo párrafo, puede entonces reclamar ante el órgano de justicia con respecto a la presencia de esa causa de modificación, y es facultad del empleador o de la entidad mantenerlo en esas condiciones actuales o que cumpla con las actuales condiciones a partir de la modificación que realiza. Es decir, que la entidad o el empleador de la entidad es quien decide si te mantengo con las anteriores hasta que se determine por el órgano el acuerdo, o te vas a cumplir con las nuevas modificaciones, es decir, que lo deja libre albedrío del empleador o de la administración. Ahora, ¿qué contradicción encontramos con respecto a lo de que el punto de vista teórico se plantea con respecto a la modificación con lo que tenemos hoy en nuestro actual Código de Trabajo? En primer lugar, la sistemática del contrato del Código de Trabajo no delimita el significado de las causales de modificación. Solamente se contempla en regularla, pero no delimita hasta dónde va cada una, cuál es el procedimiento que se debe seguir en el caso de que se dé alguna de estas causales, cómo yo las voy a clasificar, si estamos en presencia de una causal de modificación objetiva o estamos en presencia de una causal de modificación subjetiva, qué procede en las causales de modificación subjetiva, qué procede, que no es el mismo tratamiento que en las causales de modificación subjetiva. Eso nuestra norma no lo prevé, solamente se regula cuáles son las causales de modificación. Las causales de modificación del contrato del Código de Trabajo para el sector estatal son aplicables al sector no estatal. Como vemos, te regula con respecto al sector no estatal que usted debe aplicar las mismas causales de modificación que las del sector estatal. Ojo, no pueden ser las mismas causales. Pueden darse algunas, pero no pueden ser las mismas porque estamos hablando de dos sectores diferentes, con características diferentes y donde se ejecutan actividades diferentes en lugares diferentes. Tercera, no se reconoce el traslado provisional del trabajador como causal de modificación del contrato de trabajo. El traslado provisional lo prevé en otro artículo independiente. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, el traslado provisional constituye una modificación objetiva del contrato de trabajo y dentro de la movilidad geográfica. Y nuestra norma no lo prevé. Lo ve como algo independiente dentro del Código de Trabajo. Cuestión esta que se evidencia, por ejemplo, en el sector agropecuario, debido a que no se precisan las condiciones bajo las que excepcionalmente se producirá el traslado provisional del trabajador para apoyar a otros socios de la cooperativa. Te voy a trasladar, pero no te digo bajo qué condiciones tú vas a trabajar. Otro, no se contemplan las modificaciones del contrato de trabajo ante la interrupción laboral, envejecimiento probacional y trabajador portador del VIH. Cuestiones con respecto a esto no se prevé. Interpretamos que en esta causal que dice, y por disposición legal, entraría entonces estas cuestiones del trabajador portador del VIH, la interrupción laboral, el envejecimiento probacional, pero no hay nada específico dentro de las causales que te diga de que estamos en presencia de esta causal y por tanto el procedimiento que operar al tenor de esto es esta cuestión. Otra de las características, no existe aviso previo para la modificación del contrato de trabajo con respecto al trabajador, particular que puede generar una coacción agravada o no agravada con respecto al trabajador. Es decir, te modifico, pero no te aviso que te va a modificar tu contrato de trabajo. Ya te enteras que tu contrato está modificado cuando ya está la modificación. Está el suplemento para que firme. ¿Ven? Y todos sabemos que no firmar un suplemento es ponerte en contra de lo que establece la administración, establece el empleador, y ya es un trabajador que ya usted va, como dice uno, marcado hasta que yo como empleador o entidad determine que usted siga marcado. ¿Ya? No se establece el fundamento o finalidad del suplemento en el que se hace constar las modificaciones del contrato de trabajo. Te modifico, te hago un suplemento, pero no te digo cuál es el fundamento o finalidad del suplemento. Simplemente digo, hazme el suplemento en el cual se establezcan las nuevas condiciones hasta ahí. Y todos sabemos que todo documento agregado lleva un fundamento. Y más que estamos hablando de una cuestión tan sensible que como es el contrato de trabajo, por la repercusión que tiene para la vida y para la vida familiar de ese trabajador. El ius variando se ejerce de forma arbitraria por parte del empleador. Trae consigo inseguridad jurídica para el trabajador y que nuestra norma no hace referencia a ese tipo de modificación. Es decir, nuestra norma desde el punto de vista expreso, cuando usted lo analiza, estamos hablando de que existen modificaciones objetivas.
No que lo dice claro, pero usted lo va infiriendo que todo lo que se refiere a modificaciones objetivas. Sin embargo, a esa modificación subjetiva, que es donde está dentro el use variante, que es esa potestad que tiene el empleador, no le establece nuestra norma. Usted infiere por apartado 2 del artículo 44 cuando dice que es facultad del empleador mantener al trabajador mientras te reclame en las condiciones anteriores o poner en las nuevas condiciones. De ahí usted infiere que estamos hablando de un variante, ¿ves? Pero todavía no deja bien claro que con respecto a ese derecho de variación. O cuando se habla de la modificación unilateral por causa voluntad de las partes. Ahí pues también usted infiere que debe entrar el ius variandi, porque puede ser por voluntad del trabajador o por voluntad del empleador. Y casi nunca aquí se modifica el contrato por la voluntad del trabajador. Siempre por la voluntad del empleador. Porque si se modificara por la voluntad del trabajador, todavía estuviéramos modificando los contratos de trabajo. Ahora, la investigación que estoy poniendo a consideración se va a traducir o va a tener la incidencia en el sentido de que va a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en Cuba, a partir de fortalecer el orden jurídico existente y la adecuada protección de los derechos laborales de los trabajadores ante la iniciativa de modificar el contrato de trabajo por parte del empleador, lo que dota mayor seguridad jurídica del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de esta naturaleza. Desde el punto de vista del sector estatal, porque si vamos por el sector privado, hay una total indefensión desde el mismo punto de vista en que se regula la concepción de lo que entendemos por relación de trabajo en el Código de Trabajo en respecto en el sector de las relaciones entre personas naturales. Vamos claro que no deja bien explícito cuando estamos hablando de un contrato de trabajo. Confunden relación de trabajo con contrato de trabajo. Y ojo con eso, porque a veces decimos, no, se modificó la relación de trabajo o se terminó la relación de trabajo. Y cuando realmente lo que opera es una terminación del contrato de trabajo y no de la relación. Porque relación significa, la relación de trabajo cuando ya usted está prestando el servicio o ejecutando la obra. Y el contrato es el documento donde usted recoge sus derechos y obligaciones, donde va contenido como objeto del contrato esa prestación de servicio o esa ejecución de obra. Lo que hay también una dificultad es que el propio cuerpo normativo no define cuál es el objeto del contrato de trabajo. Simplemente te dice que usted se compromete a realizar una actividad y el otro a remunerarla. Y de ahí entonces usted tiene que delimitar todas las cuestiones que entran dentro de ese tipo de actividad. Porque puede haber, tal como le planteé, puede haber relación de trabajo sin contrato de trabajo y puede haber contrato de trabajo sin relación de trabajo. Y a veces dice, es extraño, sí, usted puede formalizar el contrato de trabajo, pero todavía no está ejecutando esa actividad, está prestando el servicio y por tanto no hay relación de trabajo todavía. Lo que tiene es el contrato, pero no la relación. ¿Cuándo está la relación? Ya cuando usted está prestando ese servicio o está ejecutando esa actividad. Entonces, a partir de ahí, entonces estamos hablando de la presencia de relación de trabajo. Y que nuestro código confunde indistintamente relación de trabajo con contrato de trabajo y pone las mismas causales de terminación, lo mismo para la relación de trabajo que para el contrato de trabajo. A partir de la motivación de las causales de modificación del contrato de trabajo y en el reconocimiento de estas causales en el sector no estatal, en nuestro código de trabajo. Así que estamos previendo que también se reconozcan causales propias para el sector no estatal. ¿Qué cosas? Que solamente nos estamos refiriendo al sector estatal y por analogía vamos a aplicar las mismas al sector no privado de la economía. Ahora, vamos aquí desde el punto de vista del estado de la ciencia, todos los autores desde el punto de vista extranjero que han trabajado específicamente lo relacionado con las causales de modificación como sustento de esta investigación, de que no estamos hablando de una cuestión que estamos, como dice uno, creando uno, inventando uno, sino que estamos sustentando la modificación de esas causales desde un punto de vista teórico. Ahora, desde el punto de vista en Cuba, tenemos que ver que solamente la profesora Eulalia y el profesor Cañizares han escrito obras en las cuales han tratado de manera expresa relacionada con el contrato de trabajo, pero no han sido obras que han profundizado en el contrato de trabajo, sino que desde un punto de vista didáctico, así para la enseñanza del derecho del trabajo en nuestras universidades, pero no desde el punto de vista profundizar para una investigación con propuestas en relación al contrato de trabajo. Y actualmente el último libro que data desde hace 2 años es del profesor Guillermo Ferriol,
que el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que también abordó una investigación sobre el derecho del trabajo y fue tocando cada una de las instituciones en particular. No especificó en el contrato de trabajo, sino que dentro del estudio que hizo, habló de manera general del contrato de trabajo, regulando cuestiones que ya estaban previstas desde el punto de vista de la norma, con respecto a cuestiones que se están dando en la práctica y que nuestra norma no le puede dar respuesta, y lo que estamos aplicando es analogías a casos que no las llevan, sino que llevan otro tratamiento diferente. Ahora, la pertinencia del tema, estamos hablando de parte de los delineamientos de la política del Partido Comunista de Cuba, aprobado en el 2016, cuando estableció que el derecho al trabajo se garantiza promoviendo fuentes de empleo mediante políticas que favorecen su generación en diferentes sectores, formas de propiedad y de gestión en función de la estrategia de desarrollo. Desde allá parte de que ese derecho al trabajo hay que garantizarlo con todo que las garantías desde el punto de vista del orden teórico y práctico deben de tener, y que conlleva entonces a la perfección de nuestra normativa. Y nos sustentamos los siguientes métodos ahí previstos para la investigación y los posibles resultados que tenemos con esta investigación. En primer lugar, en sistematización histórica, doctrinaria y comparada de las causales de modificación del contrato de trabajo, es decir, en la mayoría, es decir, vamos a modificar porque lo que se sigue desde el punto de vista teórico doctrinal son estas cuestiones a partir del análisis de los diferentes ordenamientos jurídicos de la propia Carta Sociolaboral Latinoamericana, que regula lo concerniente al ámbito de las relaciones de trabajo y cómo conllevarlo al perfeccionamiento de nuestras normas a tenor de lo que las condiciones laborales coexisten en nuestra economía, donde privan dos sectores, donde uno está cogiendo más auge que el otro y sin embargo está siendo los demás desprotegidos en el ámbito de derecho del trabajo. Determinación de los dilemas sociojurídicos que inciden en la determinación y aplicación de las causales de modificación del contrato de trabajo en Cuba, porque una vez que hay problemas en la norma, eso incide en el punto de vista social de ese trabajador, de ese seno familiar, porque solamente nos dedicamos a ver desde el punto de vista jurídico de la norma, pero no hacemos estudios sociológicos de cómo impacta esa deficiencia en el ámbito familiar, en la psicología del trabajador, debido a que el trabajador es un ser biopsicosocial y por ende lo que usted tenga mal en una norma va a influir en su buen desempeño y en su buen desarrollo. Diagnóstico de las principales insuficiencias existentes en la regulación de las causales de modificación del contrato de trabajo en el derecho positivo cubano y un conjunto de bases teóricas y legales para el perfeccionamiento de la regulación, interpretación y aplicación de las causales de modificación del contrato de trabajo en el ordenamiento jurídico laboral. Y como material bibliográfico para las enseñanzas del derecho. Hasta aquí la conferencia. He tratado de ser lo más breve posible, pero lo más concreto posible también. Y ya